Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Entrevistas en 20 minutos con su servidor Jairo Martínez. En esta ocasión tenemos un invitado especial, ya que es un tema de acontecer nacional y de emergencia sanitaria. En este caso nos visita el doctor José Garay, médico general y también médico del Hospital Leonardo Martínez. Bienvenido, doctor José. Mucho gusto, un saludo a todo el oyente. Bueno, como sabemos, esta pandemia que se originó en la ciudad de Wuhan, China, y se fue expandiendo a lo largo de todo el mundo y hasta llegar a nuestro país. Y es importante mencionarlo porque aquí inicia la primera pregunta y es ¿cómo tomó la COVID-19 a los médicos en Honduras? ¿Se fueron preparando desde antes que llegara esta enfermedad o los tomó por sorpresa? Ok, es una pregunta muy interesante porque si bien teníamos ya cierto terreno abarcado cuando llegó a Honduras, había mucho por hacer. Sí había cierta preparación, ya estaba gestionando el equipo, gestionando los recursos e incluso hasta el personal, pero se pudo haber hecho bastante. Había mucho que hacer, había mucho que se pudo haber trabajado con más anticipación, pero como esto es algo que confrontó a todo el mundo de una manera muy inesperada, se puede decir que lo logró abarcar de la mejor manera, siempre pudiendo haberse exigido un poquito más, pero pudimos hacerlo mejor, se ha tomado el tiempo y se ha podido trabajar con lo que se tiene. Así es, y la situación actual de los hospitales públicos, más que todo en San Pedro Sula, que es donde vos tenés más conocimiento. Ok, la situación actual es muy difícil con asuntos de cupos para conseguir, está un poquito confrontado, los hospitales están colapsados, se están saturando, entonces a veces es muy difícil poderle dar una respuesta a la población, sobre todo porque sabemos que hay momentos donde hay mayor cantidad de pacientes y poder dar una respuesta oportuna a toda la población se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque nos vemos limitados por espacio, por infraestructura, por equipo, por insumos. Nos vemos muy limitados y tenemos que trabajar con las herramientas que contamos, como lo dije anteriormente. Según un informe que vi de la plataforma Transformemos Honduras, en unas encuestas que realizaron entre el 12, 16 y 26 de junio, perdón, el personal médico compra sus propios insumos médicos de protección, más que todo. ¿Es cierto esto? Hay áreas y hay hospitales como hospitales regionales donde esto es cierto. Se compran insumos, el parte del personal, tanto médico, enfermera, como todo el implemento de aseo y todo el personal en sí, se ve en la necesidad por el temor a enfermarse, más que todo enfermar a sus familiares, donde sí se ve obligado a comprar equipo médico o equipo de mejor calidad en todo caso, como es el caso de las máscaras que utilizamos casi todos los médicos, que se compran por una mejor calidad. Y hay lugares donde sí hay cierto deficiente, eso es muy cierto. En el transcurso de esta semana hubo protestas en diferentes centros hospitalarios del país y se responsabilizaba al gobierno por la gran cantidad de contagios del personal de salud, entre ellos enfermeros, técnicos y médicos. Pero, ¿qué era lo que exigían los médicos al gobierno para luchar contra este virus? Creo que en este momento lo que más se necesita y es lo que ha enfrentado todo el mundo es que la demanda en cuanto a insumos se ha visto superada en cuanto a la capacidad en años anteriores. O sea, ahora se ocupa mucho más equipo de bioseguridad que en otro tiempo por la exigencia de la pandemia, por la cantidad de equipo que se está utilizando a diario. Entonces, ¿qué se necesita? Más equipo de bioseguridad. Eso sí se necesita porque es con lo que nosotros vamos a protegernos, ya que si nosotros nos enfermamos y el personal de salud no puede seguir laborando, ¿quién va a atender a la población? Entonces, lo que más se solicita, lo que más se exige es poder tener todas las medidas de bioseguridad, los espacios bien acondicionados, el equipo con el cual dar respuesta a los pacientes y con cual protegerse de uno mismo.
Hace unos meses, el presidente Juan Orlando Hernández hablaba de 95 hospitales que iban a servir para enfrentar la pandemia del COVID, los cuales nunca se construyeron y lo que en verdad instalaron fueron carpas, toldos y centros de triaje. ¿Han funcionado verdaderamente estos cosas que pusieron? Siempre viéndose desde el punto de vista exigente, se puede conseguir algo mejor. Se le podría dar mejor capacidad de respuesta a toda la población hondureña, se le podría dar un mejor lugar de atención. Sí, se podría dar. Se podría haber conseguido quizás mejores recursos, hacer una mejor gestión para poder tener un mejor lugar más digno para la población hondureña. Si han dado respuesta, realmente estamos trabajando con lo necesario, con lo esencial, con las herramientas que tenemos, le estamos sacando el mejor provecho, quizás con lo poco que tenemos, para poder afrontar esta situación, siempre tomando en cuenta que es algo que ha devastado hasta los países más desarrollados. Entonces, no esperemos que nosotros vayamos a tener la mejor manera para enfrentarlo, si es algo que ha puesto a todo el mundo de rodillas. Con lo que ha afectado a Honduras esta pandemia, se ha escuchado diferentes opiniones de varios sectores sobre si cerrar o no las diferentes ciudades más afectadas en el país. Pero ¿será necesario cerrar todo y volver a cuarentena o puede haber una reapertura progresiva? Con eso es muy delicado. Por ejemplo, hay lugares que no se pueden cerrar. Por ejemplo, una farmacia, si se cierran las farmacias, las personas se quedan sus medicamentos, se complican y luego van a parar al hospital, se infectan con COVID y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, hay comercios esenciales que no se deberían cerrar, pero que podrían buscar otros mecanismos como el servicio de domicilio. Entonces, todo es de saber hacer una maquinaria nueva. Recordemos que esto es un nuevo enfrentamiento, un reto nuevo. Entonces, hay que saber hacerlo de la mejor manera. Tal vez no precipitarse a abrir, sino que hacerlo, gestionar cuál es la mejor manera, porque hay que presentar a este nuevo desafío y afrontarlo como algo como lo que es, algo nuevo. Entonces, tomemos las mejores ideas, porque a veces la confrontación que tenemos entre todos los superiores no dejan que se tomen las mejores decisiones. Si podemos unirnos y tomar de la mejor manera esta situación, podríamos paulatinamente abrir, porque nos encontramos con varios desafíos. Hay muchas personas que bien dicen, el que no trabaja no come. Entonces, es necesario trabajar, sí, pero si vamos a exponer nuestra vida a cambio de ellos, no tendría mucho sentido. Entonces, hay que gestionarlo de la mejor manera. ¿Se podría abrir paulatinamente? Depende. Ciertas cosas deben estar abiertas, ciertas cosas pueden esperar un poco más. Entonces, todo es hacerlo de manera gradual y de la manera más inteligente. Y sabemos que es complicado laborar en estos tiempos, pero no me imagino lo complicado que puede ser para un médico laborar en estas pandemias que no fue esperada. ¿Qué tan difícil es ser médico en este tipo de situación? Me imagino que se mezcla con la vida personal. Ok, ¿qué tan difícil es ser médico en este tiempo? Es un gran desafío, es un gran reto, porque nos hemos visto en situaciones que antes no nos encontrábamos. Es muy difícil, por ejemplo, quedarse sin el insumo necesario, vital, para darle respuesta a un paciente, ver al paciente, al familiar desesperado, querer apoyarle y tal vez ya quedarse sin las herramientas necesarias es muy difícil. El estrés, la carga emocional, es algo que va perjudicando el cansancio físico, el cansancio mental que se va acumulando, es difícil. Entonces se requiere mucha energía, se requiere mucha templanza, mucha firmeza y sobre todo saber de que esto es una vocación. Este es el momento en que nos vemos desafiados para poder hacerlo de la mejor manera y poder utilizar todos los recursos que tengamos para dar lo mejor de nosotros. Pero efectivamente es muy difícil. Nos encontramos con jornadas muy largas, nos encontramos con limitaciones. Por ejemplo,
ya no comemos en los hospitales, no se hace uso del sanitario, no, muchas cosas que ya nos vemos limitados, no, la carga laboral es muy fuerte, la carga emocional al confrontarse con los familiares que tal vez van desesperados, dando ayuda y poder hacerlo de la mejor manera, o sea, tal vez correr, o sea, son desafíos bien complicados que no se habían visto antes y es muy difícil ser médico en este entonces, en este tiempo, pero se intenta hacer de la mejor manera. También sabemos que esta pandemia es el tema del momento, pero también hay otras enfermedades que siguen atacando a la población. ¿Qué pasa con esos pacientes que van al hospital por otro tipo de padecimientos? ¿Son atendidos normalmente? Ok, en este caso funciona mucho lo que son triajes. Se hace un triaje que es captar el paciente y ver qué paciente puede ser un sospechoso, un probable caso de coronavirus, Como un y se primer manda para el área respectiva y todos los demás pacientes se atienden en un área distinta donde no se vayan a contaminar. ¿Qué se busca en este medio? Tratar de que no haya conglomeración de personas y que no se mezclen las patologías, todos los demás pacientes que vienen por otra causa con pacientes sospechosos de coronavirus. Hemos visto también en las noticias que pasan a diario, en la televisión, en los periódicos, en los medios digitales, que las personas llegan a un grado de pánico. Entonces, yo creo que es importante también la salud mental de las personas, ya que esto casi no se habla mucho. Entonces, ¿qué recomienda un doctor a esas personas que padecen de pánico por estos sucesos? Claro, en este entorno es muy difícil a veces porque la información que se obtiene, tal vez no es verídica, se sobrecarga de información que tal vez va a perjudicar su salud. Entonces, hay que recordar que si bien estamos en una situación negativa, en una situación que nos causa ansiedad, pánico, desesperación, decepción, hay otras cosas también que podemos ayudarnos, que podemos utilizar. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver todos los días malas noticias, eso no nos va a llevar a una salud mental correcta, adecuada. ¿Qué hay que hacer? Buscar otras actividades, reemplazarlas con actividades positivas. Por ejemplo, es un buen momento para compartir en familia, es un buen momento para adquirir hábitos como la lectura y buscar esas actividades que en vez de ser contraproducentes van a ayudar a tener un mejor bienestar. Por último, ¿qué medidas debe de tomar la población para evitar el contagio de COVID? Ya que hemos visto mucho esto en las diferentes plataformas digitales también, pero también hay mucho malentendido, mucha tergiversación de la información. Y entonces es importante recalcarle a las personas qué es lo que debe de hacer para prevenir esta enfermedad. Ok, en este caso creo que tal vez no es tan fundamental. Las personas saben lo que deben hacer. La cuestión o el asunto sería que no lo hace de la manera adecuada. Por ejemplo, es bien común ver que la gente está afuera de un hospital, en un área con alto peligro de contagio, comiendo. Se quita la mascarilla y se tocan los ojos. Entonces, tal vez sí saben las cosas que deben hacerse, pero no las están haciendo, no guardan el distanciamiento social. Nosotros lo podemos ver en las afueras de los bancos o en el mismo hospital, toda la gente está reunida, conglomerada, y todos, a pesar de que conocemos las medidas, a pesar de que conocemos los procedimientos que debemos hacer, no se cumplen a cabalidad, solo es hacer simple observación en nuestro entorno y vamos a ver que la gente, a pesar de que sabe la información, a pesar de que la tiene, no la cumple. Y ese es lo que nos ha llevado al conflicto de estar con esta prolongación de la pandemia, de no poder encontrar una disminución de la curva, porque no estamos cumpliendo las órdenes a pesar de que se sabe, porque se recalca, se ha transmitido en los medios, sabemos que el lavado de manos es esencial, que el uso de alcohol gel, sabemos que tenemos otros desinfectantes como el amonio cuaternario, el peróxido de hidrógeno, que se pueden utilizar
se sabe, se tiene, pero tal vez no se usa de la manera adecuada y eso es lo que nos lleva a los contagios. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Fue un placer tenerlo con nosotros y esperamos tenerlo en otro momento. Claro, mucho gusto, un placer estar con ustedes y cualquier cosa estamos a la orden. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la entrevista. Lo esperamos en la próxima edición y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.